Bueno, pues nuestro invitado, Iván Sánchez López, lleva 15 años dedicado al área de la protección de la información y la ciberseguridad. Ha desarrollado su carrera en diferentes puestos a lo largo de varios sectores. Actualmente es el responsable de seguridad de la información de Sanitas, el CISO de Sanitas. Anteriormente ha trabajado en compañías de logística de carácter multinacional y también del sector de las telecomunicaciones, pero en definitiva viene siendo un analista de seguridad desde, como decimos, hace pues ya más de 3 lustros. Iván, aparte de ser un experto en gestión de seguridad de la información, en operaciones de ciberseguridad e inteligencia de amenazas, pues también es profesor e imparte ese conocimiento adquirido pues en diferentes másteres y en diferentes estudios de posgrado que especializan en el mundo de la ciberseguridad. Hoy en nuestro invitado, y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este Cyber After Work. Iván, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias, Eduardo, Pablo y Mónica. Y bueno, gracias por la labor de difusión y de concienciación que hacéis en el mundo de la ciberseguridad. En realidad lo hacemos basado en la experiencia de quienes os dedicáis a esto, ¿no? Y por ahí va mi primera pregunta. Es la pregunta cruel, porque es como llevas tantos años, no es que queramos envejecer a las personas, ¿no? Pero como llevas tantos años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, sí que me gustaría que hicieses una especie de análisis retrospectivo sobre cómo ha evolucionado la situación de las empresas, pues que siempre han manejado datos, por otro lado, pero cómo ha ido evolucionando esa situación de las empresas que hoy tienen que manejar, proteger y defenderse de actores que hace quizás, iba a decir 10 años, quizás me voy muy lejos, hace 5 años ni existían esas amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido esa evolución? ¿Cómo son las empresas hoy que manejan datos, y en este caso datos sensibles, como es el caso de Sanitas? Pues la verdad que la evolución ha sido increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo mis primeros momentos, nada más de acabar la carrera, empecé a trabajar en el mundo de la ciberseguridad, en el que, bueno, realmente no era ciberseguridad, ¿no? Era una seguridad muy prescriptiva, muy seguridad, en ese momento recién acaba Lorta y empezaba la LOPD en ese momento, seguridad muy de llenar, como yo digo, armarios, ¿no? Con papel, con documentos, aparecían las primeras certificaciones, pero siempre en un aspecto muy prescriptivo, ¿no? Desde entonces, y lamentablemente muchas veces ligado, ¿no? Por los incidentes de ciberseguridad, la regulación también ha empujado, las empresas, ¿no? Cada vez sido más proactivas, ¿no? Creo que cada vez estos incidentes, ¿no? Y el impacto que tienen reputacionalmente, cómo poco a poco también la sociedad ha cambiado y es mucho más receptiva, como un incidente de ciberseguridad pues abre la prensa, abre la portada de un periódico, un noticiario, ¿no? Primera hora, las ha hecho mucho más sensibles y mucho más proactivos. Seguimos siendo prescriptivos, evidentemente, y seguimos teniendo normativas y seguimos cumpliendo, por supuestísimo, con la regulación, pero cada vez somos más proactivos, ¿no? Trabajamos más la preparación proactiva y, bueno, también la formación, ¿no? Algo que también es que ligado, ¿no? Con ese cambio de la sociedad, algo que era visto como un tema muy IT, un tema muy técnico, cada vez se ve como un tema mucho más organizativo, y el propio empleado, ¿no? Como ciudadano digital, también ha cambiado muchísimo en su manera de actuar frente a la ciberseguridad. Entonces el cambio ha sido brutal, y también la propia evolución, ¿no? del área de seguridad tomando un papel cada vez más relevante, ¿no? en las empresas, y por qué no decirlo, más organizativamente un poco más elevado, ¿no? Uh-huh. Iván, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos. De hecho, bueno, el sector sanitario es uno de los más atacados, otra de las tendencias que no hemos comentado, pero lo hemos ido viendo, y además con el tema de la pandemia y del COVID ha sido un sector pues que, bueno, los ciberdelincuentes saben que pueden atacar ahí y van a, por lo menos van a intentar conseguir algo. ¿Qué diferencia hay a la hora de abordar una estrategia de ciberseguridad cuando se trata del ámbito sanitario, y qué principales retos o desafíos tenéis ahí? Bueno, la verdad que tiene unos componentes muy específicos, ¿no? Yo que he pivotado, ¿no? He pasado por diferentes industrias, el sector salud, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? No es que me fuera totalmente ajeno, ¿no? Pero más allá del paradigma tradicional de confidencialidad, integridad, disponibilidad, hay aspectos que lo hacen tremendamente complejo, ¿no? Quizás el primero de ellos, y de cómo abordarlo, es el propio usuario, ¿no? En el sector salud, el usuario, principalmente pues personal sanitario, ¿no? Médicos, enfermeras, que especialmente en un contexto como el que estamos viendo con el COVID está especialmente tensionado, ¿no? Pero es una persona muy 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 particular. Su enfoque hacia la tecnología, su enfoque, pues vamos a decir, ellos se apoyan en tecnología por una labor que es tratar con personas, ¿no? Entonces tienes que tener un enfoque de asegurando, ¿no? Y con los controles de seguridad adecuados, muchas veces el cómo le impacta al día del usuario es fundamental. Y además con un carácter que no pasa en muchas empresas, ¿no? Que tienes un personal que es muy cambiante y que además trabaja, ¿no?
yo siempre digo, ¿no? En pocas empresas tienes un empleado que trabaja por la mañana en tu empresa y por la tarde a lo mejor tu competencia. Es decir, en un banco no te abre por la mañana, ¿no? Un empleado de una marca, una hipoteca, y por la tarde se va y lo abre en otra. No. Pero nosotros sí nos pasa. Tenemos personal médico que trabaja pues en sanidad pública, en otra sanidad privada, por la mañana, por la tarde, con nosotros, ¿no? Entonces, muchas veces los controles de seguridad que vienen, ¿no? De esas otras empresas o áreas que trabajan, pues hay que ser muy consciente de cómo les impacta, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarla? Pues empezamos, ¿no? Centrado, ¿no? En ese usuario nuestro, cómo hacerle la vida fácil, pero a la vez segura. Somos muy intensivos en formación, en cultura, y la verdad que tenemos muchísimo apoyo. La organización lo percibe como algo muy importante y eso se entiende por toda la organización. Y luego, siendo muy intensivos, pues también en tecnología, ¿por qué no decirlo? Sabiendo que la tecnología no es la solución para todo, ¿no? Pero que hay que apoyarse en ella también, como siempre se dice, de tecnología, personas y procesos. Correcto. Para poder tenerlo. Yo te iba a preguntar un poco, aparte de facilitarle esta vida a los usuarios, que es algo que evidentemente la seguridad no puede ser un impedimento para el día a día del trabajo, ¿cómo veis la seguridad del dato? Porque yo creo que en vuestro caso concreto, en el sector sanitario, el dato es algo central, digamos, en vuestro negocio. Sí, bueno, central, fundamental, ¿no? Un dato tan sensible como el dato de salud, ¿no? Ahí la verdad que es el acceso al dato médico es muy sensible. Tiene que producirse, tiene que estar disponible, claramente, pero tiene que producirse bajo unos criterios de el right to know, que se dice muchas veces, ¿no? En seguridad, ¿no? Entonces, el perfilado de usuarios de ese acceso al dato es fundamental. Como digo, un reto con este personal tan cambiante muchas veces, pero bueno, intentamos mantenerlo de una manera pues más controlada posible, ¿no? Además, auditado permanentemente, es decir, los accesos a datos sensibles tenemos modelos basados en comportamiento, o comentábamos antes en la píldora SASI, como cada vez más hay que hablar de comportamiento, no confianza cero, ¿no? Y en base a modelos de acceso al dato, cuando hay comportamientos que se desvían en base a unos patrones que hemos definido, que consideramos que son patrones de acceso y de uso adecuado del dato, generan alertas, ¿no? Que por supuesto investigamos. Falsos positivos, pero si hay eventos que tenemos que reaccionar, pues se toman acciones de concienciación o las que sean necesarias con el personal, ¿no? Lo bueno es que a nivel cultural, pues la empresa está muy concienciada, ¿no? El que el acceso al dato médico es absolutamente crítico, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos nula tolerancia, ¿no? Con una mala gestión del dato médico de nuestros clientes. Ahora vamos a hablar un poco de esa proactividad, porque has dejado entrever, ¿no? Que hay que trabajar, pues, la inteligencia de amenazas, hay que adelantarse, ¿no? Y muchas otras acciones, ¿no? De las que eres especialista. Pero quiero un poco recoger esa evolución a la que hacía referencia al principio, de cómo las empresas pues eran prescriptoras, las has llamado, ¿no? Iban pues un poco para cumplir, ¿no? Con la ley de armarios y armarios y armarios, ¿no? Y eso está muy bien, ojo, es una cultura de la protección del dato, primero en papel, luego en digital, pero dices que han adoptado un papel mucho más proactivo, ¿no? ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Qué es ser proactivo? Es primero tomar conciencia, entiendo, de que el mundo a nuestro alrededor ha cambiado. Es en el sector salud, en el sector telecos o en el sector logístico, ¿no? Y luego, ¿cuáles son las herramientas que hacen a una empresa que sea proactiva en el mundo de la ciberseguridad? Pues yo creo que el tener un consejo, un comité de dirección bien, vamos a decir, preparado, eso luego sirve como punto de partida para esta organización, ¿no? Fíjate, una pregunta que a mí al principio de mi viaje en Sanitas no pasaba, ¿no? Que era, oye, Iván, esto nos puede pasar a nosotros, y mira, evidentemente la respuesta se responde sola, ¿no? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta no es si esto nos puede pasar a nosotros. La pregunta es cómo vamos a saber que nos está pasando y qué vamos a hacer cuando nos pase, ¿no? Entonces, como digo, al principio de ese viaje la pregunta era mucho esa. Yo digo, no, es que tenemos que cambiar, ¿no? Vale. Entonces, ahora la pregunta muchas veces... Esto que he leído en la prensa. Sí, exacto. Esto que he leído en la prensa, pues evidentemente, quiero decir, mira las grandes corporaciones que ya se ha pasado, que gastan, pues seguramente muchísimos recursos en seguridad, ya se ha pasado, ¿no? Entonces, la pregunta ya no es esa. Y eso yo lo noto en esa labor de educación que hemos hecho con el comité de dirección. Es, oye, sabemos lo que hay que hacer cuando esto nos pase. Entonces, eso ya denota... Ahí hemos pasado de pantalla, ¿no? Estamos en un grado de madurez, vamos a decir, adicional. Entonces, ese grado de madurez adicional te abre muchas puertas, porque al final eso, organizativamente, cuando una empresa, los directores, los mandos, perciben que el comité de dirección le da importancia, que, oye, que el CISO, pues yo, el que esté en ese momento, tiene audiencia, va cada mes, 30 minutos, una hora, y tiene ahí foro, la gente entonces te escucha, ¿no? Entonces, el primer mensaje es tener muy... vamos a decir, ayudar, ¿no? A entender a tu comité de dirección
bueno, pues que esto puede pasar y que estás haciendo las cosas adecuadas, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso va en cascada en la organización. Es fantástico, yo creo que esto que nos comentas, ¿no? Que el comité de dirección esté implicado, además esa cultura de ciberseguridad que decías que es uno de los pilares, ¿no? Esa formación, concienciación. En el sector salud, además nos estabas diciendo que hay unas características diferenciadas respecto a otros. ¿Cómo lleváis a cabo esta formación, esta concienciación? ¿Cuáles son los puntos clave en los que os fijáis? Pues la verdad que lo construimos con ellos. Es decir, cuando yo en julio del 15 me unía a Sanitas, en octubre pues presentamos nuestra estrategia y demás, ahí lo que les preguntamos un poco, oye, ¿qué queréis saber, no? O sea, ¿qué, digamos, a vosotros como comité de dirección os sería útil para entender qué estamos haciendo, ¿no? Muchas veces, pues, huir, ¿no? Muchas veces de lo que de esa generar, pues, ha pasado esto o nos puede pasar lo otro, que al final genera cierto nerviosismo, ¿no? Que evidentemente pues también lo contamos cuando pasan las cosas, ¿no? Pero ¿qué queréis saber, no? Entonces definimos un modelo un poco de indicadores, de temas y una periodicidad para regularmente ir a contarlo, ¿no? Entonces construimos eso conjuntamente con ellos y la verdad que bueno, ha ido muy bien. La verdad que nos han pedido cada vez más, bueno, quizás no ha ido tan bien porque la verdad que al final trabajo genera trabajo, no, pero realmente estoy muy contento porque hemos elevado, ¿no? Yo creo un poco el nivel, ¿no? Y bueno, yo creo que hay compañías que han sido capaces también de crear dentro del comité de dirección pues grupos asesores, ¿no? Expertos en ciberseguridad, ¿no? Y ciertos bancos que toman la delantera. No estamos ahí todavía, ¿eh? Nosotros en Sanitas quizás algo plantear en el futuro. Hace poco leí una encuesta de Gartner que decía que para el 2025 el 40% de las organizaciones tendrán un asesor especialista para el comité de dirección en ciberseguridad, ¿no? Bueno, pues quizás es el siguiente paso, ¿no? Tener, bueno, pues ese asesor independiente, ¿no? De todas formas, esto me hace pensar que cuando el primer paso, ¿no? La toma de conciencia por parte del comité, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a analizar cómo es nuestra compañía, qué tenemos que proteger, lo que debemos proteger. Es cuando una empresa se da cuenta de los múltiples ecosistemas que tiene dentro de su propia empresa, ¿no? Y dice, oye, pues esto hay que protegerlo así, esto hay que protegerlo así. Entiendo que también es una labor importante, necesaria y que sorprende a muchas compañías, ¿no? Les hace ser mucho más eficaces en negocio también, ¿no? Sí. Sí, además muy veredo, porque Sanitas al final es una marca, ¿no? Pero debajo hay distintas empresas. Está la aseguradora, que es el entorno más regulado, ¿no? Y luego tenemos pues la parte de provisión de servicios de salud, ¿no? Hospitales, centros médicos, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno de estos entornos tiene su manera de trabajar. El entorno hospitalario es un entorno 24/7, es un entorno físicamente abierto. Tecnológicamente no solía estar muy conectado, está siendo más. El sector asegurador es un sector pues más meramente financiero, un sector que trabaja del 8x5, y tiene cada uno su casuística, como digo, ¿no? Entonces vas definiendo un poco esas joyas de la corona, ¿no? Que es importante para cada gerente de negocio y al final tienes que definir una estrategia común, porque algo que sí que teníamos claro en Sanitas, que eso fue uno de los primeros retos que tuvimos, es que estas unidades de negocio al principio, pues bueno, quizás no muy bien conectadas en el ámbito de la seguridad, con distintos focos. El médico de un hospital con la línea de seguros que decía, ¿no? Exacto, claro, es que el médico, pues mira, es que mi negocio es atender a gente en 24/7, esto tiene que funcionar siempre y tiene que ser fácil. Y el mundo asegurador dice, sí, pero yo tengo que vender seguros, tengo a la DGS, y entonces al final llegar a un punto común en el que pues el control de seguridad son aceptados por todos, sin imposición y sin crear ese miedo, ¿no? Ese fue el primer reto que tuvimos. Pablo. Y desde el punto de vista, quizás, como hablábamos antes, que la tecnología es necesaria, no es la única bala, pero es necesaria. ¿Cuáles son un poco los pasos tecnológicos o los puntos tecnológicos que disponen en esa estrategia de ciberseguridad para una compañía como la vuestra? Pues el primero fue un poco consolidar. Como decía, cada unidad de negocio inicialmente tiene soluciones parciales que cubrían sus necesidades o, a su entender, las cubrían bien, pero eran muy locales. Es operativamente era ingestionable. O sea, tú un equipo de seguridad tienen que atender hacia cierta homogenización, ¿no? Si no es imposible, necesitas muchísima gente, es ineficiente.
Entonces, un poco el primer paso es identificar todas esas soluciones y gestionar una transición, una cierta convergencia, ¿no? Entonces, tenemos ciertos ámbitos de convergencia donde pues hemos venido trabajando esa integración tecnológica, ¿no? Seguridad en el correo electrónico, por ejemplo, la gestión de accesos, una plataforma única, una visión única del usuario, basada en alertas de comportamiento, por ejemplo, seguridad en el puesto de trabajo, endpoint, EDR, DLP, todo unificado, todo homogéneo, gestionado por un equipo que es mi equipo en este caso, ¿no? Ese es el primer gran paso, esa es la gran palanca tecnológica sobre la que nos apoyamos. Y luego por encima, pues también un SOC mixto, interno-externo, que monitoriza, ¿no?, todas esas alertas. Un trabajo que lidera Iván Sánchez López, que es el CISO de Sanitas, el responsable de seguridad de la información de la compañía, y que entiendo que desgrana en diferentes acciones como, comentábamos antes, operaciones de ciberseguridad, inteligencia de amenazas, evaluación de riesgos, gestión de identidad. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar ahora en un instante. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Seguimos en este Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, hoy con invitado especial. Iván Sánchez López es el CISO de Sanitas. Con él estamos viendo cómo se trabaja desde la óptica de responsable de seguridad de la información, además de una compañía de un sector muy especial como es el sector salud, de cómo se va implementando ese trabajo. Nos contaba antes cómo era esa estructura, esa... Más que jerarquías, aquí no hay jerarquías, aquí hay jerarquía operativa, ¿no? Más que de liderazgo, ¿no? Bueno, entiendo que también hay liderazgo, lo hemos comentado. No me voy a liar más. Pero ahí también entiendo que un trabajo diario, ¿no? Pues para adelantarse, ¿no?, a los posibles episodios o incidentes. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué es lo que más desarrolláis? No sé si por estar en el sector salud trabajáis unos en lo que es la gestión de identidad o todos en general son igual de válidos para, en este caso, vuestra compañía. Pues estos últimos años hemos estado muy focalizados precisamente en la gestión de identidad, un poco por lo que decíamos, ¿no?, esa unificación entre distintas áreas de negocio, y la verdad que estamos en un punto bastante, razonablemente maduro, ¿no?, creemos, ¿no? Después, en ese viaje, empezamos a trabajar todo lo que era la identificación del dato, clasificación y prevención de fuga de datos, ¿no?, todo basado en sistemas de DLP, y la verdad que también nos tuvo entretenidos pues un par de años, ¿no?, porque, toda esa identificación de dónde reside tu dato, el ciclo de vida y demás, y también está en un punto razonablemente maduro, ¿no? Y ahora estos últimos, más o menos 2 años, venimos trabajando todo lo relativo a seguridad ofensiva, ¿no? Estamos siendo cada vez más ofensivos, pasando del modelo tradicional un poco de pentesting a viviendo un modelo de red team continuo prácticamente, ¿no?, en el que nos apoyamos de una manera como no puede ser de otra manera, ¿no?, con empresas externas especializadas que de manera cada vez más desatendida ejecutan ataques ofensivos, ¿no?, contra nuestra infraestructura. Y queremos llegar a un punto en el que esto pase de manera permanente, recurrente y sin tener absolutamente ningún tipo de conocimiento de que esto va a pasar, ¿no? En ocasiones todavía no estamos ahí, ¿no?, pero queremos que esto pase. Queremos que es el camino, ¿no? Al final la manera de estresar, de conocer, ¿no?, dónde están tus puntos débiles, es estresar permanentemente tu infraestructura. Y siempre salen cosas. Entonces, es donde estamos en mucho red team y seguridad ofensiva. Oye, el próximo día 31 de enero vamos a celebrar un especial, de los especiales que hacemos aquí en el Cyber After Work, a través de YouTube y, por supuesto, en directo en la radio, a través de redes, sobre ciberinteligencia. ¿Cómo la trabajáis? ¿Cómo la desarrolláis? Pues la verdad que también son dos ámbitos en los que estamos haciendo muchas cosas y seguramente todavía tenemos que hacer mucho más en el futuro, ¿no? La ciberinteligencia es algo que tradicionalmente pues estaba olvidado. O sea, al final cuando hablábamos de ese modo más
poco más reactivo, incluso proactivo, pero nos focalizamos un poco, arañamos la superficie de esa inteligencia de amenazas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la información, pues lo que se dice muchas veces, ¿no? Que esa surface web, esa web indexada que usamos todos es un 4%, ¿no? El contenido en Internet, y que el otro 96% pasa en esa deep web, en esa dark web, ¿no? Entonces, toda esa información que está ahí, pues descubrirla, ¿no? Primero llegar a esos lugares y descubrirla y anticiparte a eso que te puede afectar, ¿no? Entonces ahí estamos ya montando un poco, pues servicios, ¿no? Y teniendo gente cada vez más especialista para entender, llegar a esos puntos de inteligencia, ¿no? De aquello que nos puede afectar y ser capaces de adelantarnos, pero todavía creo que tenemos que hacer más. Siempre se puede hacer Sí. más. La verdad que sí. Has mencionado además la seguridad ofensiva, ¿no? Cómo estáis trabajando en ese Red Team y otro tipo de estrategias. Y mencionaste antes, también comentaste la importancia de la respuesta, de entrenar la respuesta. Hemos mencionado también, hemos hablado en Cyber After Work de esa ciberresiliencia, ¿no? De la que cada vez se habla más. ¿Cómo hacéis para entrenaros para responder de esa forma ágil, eficientes, en el caso de que pase algo que ojalá no, pero hay que estar preparado para ello? Sí, además el concepto que se me encanta de ciberresiliencia, ¿no? Que efectivamente marca eso un poco el que, si sabemos lo que tenemos que hacer cuando nos pase, ¿no? Pues la verdad que igual no estaba muy formalizado al principio del viaje en Sanitas, y nos dimos cuenta de que, pues aunque un incidente, pues no estaríamos preparados para responder, con lo cual hace ya pues unos 3 años, ¿no? Montamos un comité de gestión de crisis focalizado en la cibercrisis, ¿no? Con personas nominadas, formadas individualmente y además unidas en un comité que entrenamos todos los años, ¿no? Nos apoyamos en una empresa externa que nos pone en un escenario de, oye, cibercrisis, te mete en una sala, virtual ahora, ¿no? Te plantea un escenario y vemos un poco la interacción entre estos elementos de estas áreas, ¿no? De cuál sería su respuesta en gestión de crisis. Si hacemos lo que tenemos que hacer o hacemos lo que no tenemos que hacer, si comunicamos a tiempo a reguladores, si la gente está coordinada y demás. Le tengo reciente porque el de 2021 lo hicimos en diciembre y ya digo, lo hacemos anualmente, ¿no? Y siempre salen lecciones aprendiendo. Entonces, el testeo y el comité de crisis, fundamental. Oye, estoy pensando en... Es una analogía que es inoportuna, como muchas de las cosas que digo, ¿no? Ahora se habla tanto del pasaporte, del certificado COVID, ¿no? Y estaba pensando en los proveedores con los que trabajáis, evidentemente, como una gran compañía. No es que les pidáis un certificado ciber, pero entiendo que cada vez más, y lo hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, ¿no? Si eres proveedor de una gran compañía que necesita tener todos sus vectores securizados, tú también tienes que ser seguro. ¿Cómo trabajáis en ese sentido, Iván? Pues es un punto buenísimo, porque la verdad que especialmente en el sector hospital, ¿no? Esto es más salud, ¿no? Dentro del grupo que os decía, preocupa, ¿no? Porque al final muchas veces son grandes proveedores, ¿no? De equipamiento médico. Es un sector en el que no hay muchos proveedores, pero son grandes, son empresas multinacionales las que hay, ¿no? Y evidentemente su foco es ese aparataje médico, pues que sean, que sirvan la función, ¿no? Pero muchas veces ese punto de ciberseguridad no se contempla bien. Te puedes encontrar máquinas de resonancia, máquinas de rayos X, máquinas de tomografía, son máquinas que valen mucho dinero, máquinas muy específicas, que a lo mejor lo que montan es un sistema operativo pues antiguo, no parcheado, no gestionado, gestionado remotamente de manera insegura, y ahí la verdad que muchas veces nos cuesta, ¿no? Creo que la Unión Europea lleva ya tiempo persiguiendo un estándar de certificación, ese sello de seguridad, ¿no? Igual que lo hay de calidad para tantos productos, de seguridad en productos sanitarios, y la verdad que es una muy buena iniciativa porque al final un entorno hospitalario es un entorno que está hiperconectado. Entrar a un hospital, lo puedes ver, es casi como entrar a un data center, ¿no? Cables de red por todos lados, todos estos equipos están conectados con protocolos específicos y muchas veces, se echa un poco en falta. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajamos mano a mano con ellos, tenemos nuestras auditorías, ¿no? Tradicionales, no tanto auditorías, ¿no? Al final es un trabajo conjunto, ¿no? Porque queremos que ayudarles a hacer su producto mejor también es bueno para ellos, ¿no? Claro. Pero sí que creo que hay como industria de fabricante de aparataje médico, creo que sería importante ese foco hacia ciberseguridad. Y aquí simplemente por poner algún caso, ¿no? Hace un año y medio aproximadamente unos investigadores de la Universidad Ben Gurion de Israel pues demostraron cómo con una Raspberry, algo tan sencillo como una Raspberry de 20 euros, conectada, ¿no? a una red interna de un hospital,
era capaz de inyectar datos falsos y modificar en tiempo real imágenes de tomografías y rayos X. De manera que se podía inducir a error al médico. De manera que se vio una imagen en la que había un cáncer o cualquier tipo de dolencia, la modificará para que pareciera que no la había o viceversa, ¿no? Lo demostraron en un vídeo, además, como pues entran a un hospital y enchufan en un cable de red esa Raspberry, y eso al final pasó porque el protocolo de comunicación de esos aparatos pues era inseguro, no estaba cifrado, no se autenticaba, y básicamente con algo tan sencillo era capaz de generar algo tan grave como inducir error a un facultativo a la hora de tomar un diagnóstico. Madre mía, Pablo. No, yo iba a aprovechar un poco estas vulnerabilidades, estos fallos en temas de máquinas médicas. La verdad es que son apasionantes y siempre siempre llaman mucho la atención. Pero yo iba a recordar quizás una parte en la que hemos estado hablando antes de este viaje que iba haciendo Sanitas en ciberseguridad, que va muy de la mano de la digitalización también. Cómo para poder digitalizarse tienes que digitalizarte de forma segura. ¿Cómo ha sido ese viaje en Sanitas y si este mensaje es real, el que tienes que ser seguro, pues si no, no hay digitalización? Sí, pues la verdad que, yo tuve la suerte de entrar en ese momento justo en el que Sanitas apostaba por esa digitalización, ¿no? De manera un poco quizás pionera, ¿no? En ese momento en esto salud, y se tenía claro, ¿no? Que tenía que pasar de manera segura, porque toda esta inversión en nuevos productos, en digitalización, pues, por qué no decirlo, aumenta nuestra exposición, nuestra superficie de ataque, al fin y al cabo, ¿no? Y toda esta estrategia y toda esta inversión que hacemos, pues también al final es un compromiso con nuestros clientes, ¿no? La gestión segura de sus datos, ¿no? Entonces la verdad que no tuve muchos problemas en que la organización lo entendiera, ¿no? Si me luego, claro, luego hay que bajarlo a la parte más técnica de desarrollo, ¿no? Al final, dentro de esta estrategia, de este objetivo de compañía, pues al final bajando, al final lo que hay es un desarrollador que muchas veces tiene unos tiempos muy concretos, tiene que correr, tiene que entregar, y a veces pues no puede tener, ¿no? la tentación de saltarse algún check, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo, y donde hay un punto rojo, pues compilo, entrego y ya arreglaré en la próxima release, ¿no? Y lo que estamos exponiendo tal, ¿no? Entonces ha habido que hacer también mucha formación, ¿no? Persecución a veces con equipos más pues de desarrollo y demás, ¿no? Lo bueno es que esto que os decía, ¿no? Este modelo de seguridad ofensiva siempre ayuda, ¿no? Muchas veces se oye, mira, esto, ¿no? Que este producto que vamos a sacar, pues si lo hubiéramos sacado viendo estos checks, pues fíjate, era vulnerable a todo este tipo de cosas. En el momento que una aplicación pues va a la Play Store o Google Play o cualquier tipo de plataforma pública, es un objetivo de ataque inmediato, ¿no? Entonces, hemos conseguido concienciar, pero un trabajo continuo. En este modelo de DevSecOps, donde estamos convencidos que DevSecOps es el camino, pero ese SEC, ¿no? Eso de hablar de DevOps da susto, ¿no? Hay que meter ese SEC, y estamos convencidos que esa agilidad se puede tener, pero con seguridad, y que es un absoluto básico, vamos. Uh-huh. Y el sector salud, Iván, se basa en la confianza. De hecho, fíjate lo que nos acabas de contar de esa maquinaria vulnerable. Nos pone los pelos de punta por todo lo que puede conllevar. Y en este sentido, ¿se ha valorado o crees que podría ser interesante valorar en cuanto a la estrategia, mostrar al público esa ciberseguridad, esa apuesta por la ciberseguridad de la empresa como un valor añadido? Incluso a nivel de estrategia, publicitarlo. Oye, mira, somos una empresa cibersegura. Es también una relación de confianza, ¿no?, para los clientes. Sí, absolutamente. O sea, yo creo que al final esto añade, es un intangible, pero que añade, ¿no? Porque al final, son datos tan sensibles como médicos, ¿no? Y nadie nos gusta, ¿no? No estaríamos con una compañía que no se tomara en serio nuestros datos tanto como lo tomamos nosotros. Yo, los datos de mis hijos, de mi mujer, evidentemente los míos propios, no se los confía a cualquiera, ¿no? Y menos mis datos médicos. Entonces sí que estaría bien, ¿no? Yo creo que quizás falta ese concepto todavía, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Poniendo un ejemplo, hilando, ¿no?, con algo tan... Oye, cuando Facebook compra WhatsApp, ¿no? WhatsApp no tiene grandes propiedades, ni tiene grandes activos, tiene datos. Lo que compra es un balance en el que hay datos. Pero es verdad que en esos balances, ¿no?, de que se reportan al regulador, no hay la línea que diga, y mis datos valen tanto, es un activo, ¿no? Lamentablemente eso pues no pasa, ¿no? Todavía los activos pues es en la caja, o los edificios, o lo que tengas, ¿no? Pero el dato vale, y vale muchísimo. WhatsApp, Facebook, lo podemos ver, ¿no? Entonces, la protección de ese activo que tiene un valor altísimo, pues es intangible, es un valor en sí mismo, ¿no? Entonces sí que estaría bien de alguna manera pues reconocer un poco, ¿no? Yo creo que
que es verdad que no podemos, el cliente no puede esperar menos, ¿no? Pero sí que estaría bien, de alguna manera, ayudar a las empresas que a lo mejor tengan dificultades para llegar a ese nivel, pero las empresas que invierten, que se lo toman muy en serio, pues que también de alguna manera se vean un poquito premiadas, ¿no? O al menos un valor añadido, ¿no? Oye, Iván, en tu día a día, y ya entrando no en un terreno personal, ni mucho menos, pero sí como CISO, tú todas las mañanas cuando vas a la compañía, o no sé si estáis teletrabajando, te llega el informe y dices, madre mía, a ver qué me voy a encontrar, a ver qué ha pasado en estas últimas 12 horas donde España ha estado a oscuras y ha habido mucha actividad. Entiendo que de eso aprendes, ves cómo evolucionan, cuáles son, como hemos visto antes, las tendencias en ciberseguridad. Sí. ¿Tiemblas cada mañana o qué? La verdad que la gestión del estrés, ¿no? En el mundo ciber, y alguna vez lo habéis hablado en el programa, pues cuando hiciste el programa con Gonzalo, con Asensio, en las cervezas, ¿no? Hablasteis también. La gestión del estrés en el mundo ciber es clave, ¿eh? O sea, a todos los niveles. A nivel responsable, pues evidentemente porque también tienes una mochila muy pesada, ¿no? Y también a nivel de analista, es importante. Entonces, ser capaz de mantener, vamos a decir, cierta calma en momentos muy complicados, marca la diferencia entre, oye, decir, mira, me dejo esto y me voy al campo, o voy a la oficina y intentar, ¿no? Entonces, yo intento empezar el día siempre leyendo, siempre las hora y media, 2 primeras horas de mi día me las paso leyendo, qué ha pasado el día anterior, tenemos el Log4j, o antes teníamos el tema de Casella, o antes teníamos lo que fuera, ¿no? Pues leyendo cómo estamos, cómo está el mundo, cómo está el grupo, cómo estamos nosotros, viendo KPIs, indicadores, y si hay desviaciones, pues oye, con el equipo, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto tal? Estamos haciendo las cosas aquí y allá, ¿no? Y después el resto de mi día me lo paso un poco, pues, diseminando, ¿no? Un poquito ese conocimiento, traduciéndolo, ¿no? En mensajes un poco más entendibles, pues a mi jefa, al resto del área, al resto de responsables de negocio, ¿no? Pero es verdad que, decías, duermes, pues a veces cuesta, ¿eh? A veces cuesta mantener la calma en tiempos tan convulsos. Pero bueno, de ahí depende un poco lo que hablabais antes, ¿no? La respuesta que luego das, ¿no? Si tienes la seguridad de tu compañía en la cabeza, luego la respuesta que das ante un incidente es lo que quizás pues marca la diferencia entre salir cuanto antes o no salir, ¿no? Exacto, sí. Y además que muchas veces lo vemos, ¿no? Cuando hablamos antes de comunicar el testeo, ¿no? Estos ciberejercicios que hacemos, ¿no? Son momentos de mucha tensión. Una de las cosas que siempre dices, oye, hay que mantener la calma, ¿no? Porque esa tensión, en esos momentos, es lo que te puede hacer una mala respuesta, sobre reaccionar o no reaccionar adecuadamente, y lo que te puede meter en un problema, ¿no? Entonces, mantener la calma es fundamental, sabiendo que el riesgo está ahí y que no para, ¿no? Pero bueno, tratamos de mantenerla. Oye, una última pregunta. Siempre hemos hablado del talento, la dificultad de encontrar talento, la necesidad de tener el talento, que se nos llevan el talento. ¿Te cuesta encontrar equipo? ¿Te cuesta...? Pues sí cuesta, sí. La verdad que nos ha costado bastante porque hemos tenido, sobre todo hace un par de años, en 2018, 2020, un crecimiento bastante alto en cuanto a gente. Y la verdad que nos costó bastante encontrar a gente porque, el mercado está, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Muy activo. Al final muchas veces se compite pues en salario, y eso pues tampoco, el margen que tienes es el que tienes, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero sí nos cuesta. Entonces, lo que hemos apostado también es por un poco formar gente internamente, gente que ya teníamos en la casa, que no necesariamente venía del mundo de la seguridad, pero que trabajaba en entorno IT, por ejemplo en Sanitas, y darle la oportunidad de unirse al equipo de seguridad, porque tienen un conocimiento bueno, y la verdad que nos ha ido muy bien. Estamos encantados con el equipo que hemos montado. Pues apuntad esa tendencia, muy interesante. Primera vez que la escuchamos. Es una forma de intraemprender, es coger y formación interna, formación in company, dedicada al mundo de la ciberseguridad. Interesantísimas cosas que ha compartido hoy con nosotros Iván Sánchez López, el CISO de Sanitas, el responsable de seguridad de la información de la compañía, al que te agradecemos de verdad tu tiempo, tu experiencia compartida y tu conocimiento, y al que te deseamos toda la suerte del mundo, Iván. Nada, un placer, muchísimas gracias, y de nuevo enhorabuena por la labor de concienciación tan enorme que hacéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos despedimos agradeciéndole a Iván, por supuesto. Ha estado muy bien el programa de hoy, y forma parte ya de la historia de este After Work. Sí, muy interesante. Muy interesante. Como otros compañeros que han pasado y a los que también queremos hacerles un pequeño guiño. Pablo. Por supuesto. A Ángel Ortiz también, que ha pasado por aquí en varios programas y que
Hoy nos ha publicado su compañía Cisco un artículo, un post en el que pues enlaza y comenta las participaciones que ha tenido en este programa, que la verdad se lo agradecemos un montón y esperamos poder volver a contar con él pronto. Y que hablaba de la necesidad, lo que apuntaba Iván, de divulgar cultura de ciberseguridad. Sí, eso al final es una labor de todos y lo hemos estado viendo durante los últimos años, desde el sector privado, público, medios de comunicación, todos ponemos nuestro granito de arena y es la mejor manera. Pablo San Emeterio, Mónica Valle, gracias amigos, nos vemos la próxima semana. A vosotros. Y a ustedes nos volvemos a ver mañana en el After Work ya a las 19 horas en su horario normal y en su formato normal, como siempre hablando de economía. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.